un diplomático de carrera y un escritor muy joven todavía, con unas cuantas obras ya muy importantes y muy conocidas. De ellas quizá la más importante sea El peso de la noche, pero la obra que en este instante le ha catapultado a una mayor notoriedad es este libro que tenemos aquí en algunas de sus variadas ediciones, Persona non grata. Esta faja de tercera edición ha sido sustituida ya por una que dice cuarta edición. Hay otras ediciones especiales para clubs del libro, etc. Jorge Edwards fue el primer diplomático hispanoamericano que se presentó en La Habana de Fidel Castro. ¿Eso ocurrió exactamente en qué año? Eso ocurrió exactamente el 7 de diciembre de 1970. El hecho de que fuera usted escogido para ir a representar a su país, a Chile, en la Cuba castrista, ¿a qué razones se debió exactamente? Yo era un diplomático de carrera, era un diplomático que llevaba más de 12 años ya en la carrera chilena, pero al mismo tiempo era un escritor que había simpatizado con la Revolución Cubana desde sus comienzos y que había tenido una colaboración y una relación con los organismos culturales cubanos. Había escrito para algunas revistas literarias de Cuba, había viajado en 1968 al Congreso Cultural de La Habana y había formado parte de un jurado literario en esa oportunidad. Entonces, cuando se planteó en Chile la necesidad de enviar a un diplomático que actuara como adelantado en La Habana, sin necesidad de pasar, como era necesario en el antiguo sistema democrático chileno, por la aprobación del Senado, que era un requisito constitucional dentro de nuestro sistema. Y que el Senado podía, naturalmente, ejercer un derecho de veto. El Senado podía ejercer un derecho de veto, salvo cuando se enviaba justamente a un funcionario de la carrera, sin el rango de embajador, sino con el rango de encargado de negocios, como fue mi caso. Entonces, para justamente tener a una persona que representara simbólicamente, en el primer momento, la reanudación de relaciones de Chile con Cuba, se me escogió a mí en Santiago. Aclaremos, aunque naturalmente la aclaración sea obvia para muchos de ustedes, que esto ocurría en el régimen de Allende. Esto ocurría precisamente a las pocas semanas de haber tomado el poder Salvador Allende, porque uno de los primeros actos precisamente de Salvador Allende fue el de anunciar el restablecimiento de relaciones con Cuba. Con lo cual se producía la primera fisura en el bloqueo general latinoamericano hacia la República Cubana. Desde luego, el bloqueo se había establecido en forma casi total por la OEA el año 64, con la única excepción de México, que no había acatado la decisión de la OEA. De manera que mi llegada a La Habana fue la del primer diplomático de América del Sur que pisaba La Habana después de 6 años y medio de bloqueo. ¿Caería usted allí como una rara avis? Bastante rara, bastante rara. Ahora, creo yo que mi condición de rara avis, que era una condición natural para el primer diplomático que llegara allá, se duplicaba en mi caso por el hecho de que yo fuera un diplomático y al mismo tiempo un escritor. Yo creo que precisamente la presencia en ese momento, en un momento bastante difícil de la revolución, de un diplomático escritor, constituía ya el germen de un posible conflicto, que fue el que ocurrió y el que se describe en ese libro. Porque Persona non grata, aclarémoslo para aquellos de ustedes que no lo hayan leído, es un libro donde se narra, me imagino que de una manera bastante fidedigna, todo lo que sucedió, aunque novelándolo, dándole un cierto clima novelesco a la historia. No, novelándolo no en absoluto. Entonces lo que ocurre es que fue novelesco. La materia fue quizá en exceso novelesca, pero yo quise hacer una narración lo más fiel, lo más transparente posible de esos sucesos. Quise escribirla como escritor, pero no como narrador de ficción. Quise emplear justamente un género que quizás es un género poco frecuente en la lengua española. Me refiero a la literatura de España y de América por igual, que es el género de la narración autobiográfica. Yo creo que es un género que ha florecido mucho en Inglaterra y en Francia y que se ha dado poco en España y en Hispanoamérica, porque yo creo que nosotros tenemos una cierta tendencia a hablar demasiado de nosotros mismos en la vida privada. En el café. En el café. Y hablar poco de nosotros mismos en los libros. En los libros, en la palabra escrita.
Y yo creo que en Chile, en cierto modo, debido a influencias extrañas que había en la cultura chilena, influencias inglesas, influencias francesas, acuérdese usted que se decía que Chile era la Inglaterra de América del Sur, Sí. debido a esas influencias, se desarrolló mucho un género un poco híbrido, digamos un género situado entre la historia y la novela, entre el ensayo y la novela, que era el género de la narración autobiográfica. Y yo quise ser fiel a esa tradición literaria chilena al narrar mi experiencia cubana en este libro. He entendido, por lo tanto, que en el libro hay autobiografía pura. Hay autobiografía pura, exactamente. Vamos entonces a encontrarnos con esos primeros momentos de Jorge Edwards en La Habana, en un país que no había recibido hasta entonces ninguna asistencia diplomática y que lógicamente debería sentirse lleno de júbilo y volcarse en el recibimiento del primer representante que llega de otro país y del mundo. Bueno, usted alude aquí a una situación que ya fue un poco sorprendente. La misión mía en La Habana fue una misión llena de sorpresas. Y yo creo que eso, en cierto modo, era una situación casi simbólica, casi precursora de lo que iba a ser el destino de todos los chilenos en los años que siguieron. Porque los chilenos estábamos acostumbrados a un tipo de vida política extremadamente pacífica y extremadamente democrática, y estábamos fuera, estábamos lejos de ciertas experiencias que nosotros conocíamos de oídas, que eran las experiencias del exilio, del destierro, de la censura, etc. Bueno, yo creo que en forma quizá un poco simbólica y precursora, yo empecé a tener cierta intuición, cierta visión de un mundo político diferente desde el momento en que llegué al aeropuerto de Rancho Boyeros, en La Habana. Mi primera sorpresa, desde luego, que se ha comentado muchísimo en la prensa, diciendo que yo actué con susceptibilidad excesiva, fue la de no encontrar a nadie esperándome en el aeropuerto. Cosa que yo he contado como un detalle simbólico, precisamente, porque el detalle en sí mismo no significaba mucho. Todos los servicios de protocolo del mundo cometen errores o distracciones. Lo que ocurre es que yo llegué a la conclusión, al cabo de cierto tiempo, de que este error posiblemente no era tan involuntario como me pareció en el primer momento. Más bien era un error deliberado. Parecía una distracción un poco deliberada, Sí. y derivada quizá de esta situación extraña, de esta ambivalencia extraña del cargo de diplomático-escritor. Diplomático-escritor. Era una situación inconfortable. ¿Y por qué? Porque el escritor siempre, casi por definición, es un ser incómodo para el poder, para la autoridad. Y cuando la autoridad es muy fuerte, cuando el poder central es muy fuerte, como era el caso en La Habana, en ese momento, entonces el escritor pasa a ser un individuo sospechoso. Y yo creo que esta es una situación que, si yo he descrito en una circunstancia determinada y en un momento determinado, no es una situación particular. Yo creo que es una situación que se ha repetido a lo largo de la historia. Ya Platón, en la República, decía que a los poetas, el buen gobernante de la República debía recibir a los poetas, decía, debía escuchar sus bellos cánticos, debía después coronarlos, ponerles ungüento, y al día siguiente decía colocarlos fuera de los muros de la República, porque eran seres que siempre iban a crear problemas. Así que, como usted ve, el conflicto se remonta a Platón y debe ser incluso anterior a Platón. La funesta manía de pensar, que siempre ha dado mucho miedo. Bueno, claro, la reflexión, digamos, que es quizá una de las condiciones esenciales del escritor y del intelectual, suele ser no bien mirada por la autoridad, porque la autoridad está obligada a ella a reflexionar, pero ella quiere siempre imponer una línea de reflexión una vez que ya la aceptó. Yo sobre la situación cubana del momento he dicho muchas cosas que después han sido dichas por las propias autoridades cubanas. Ahora recientemente he visto que el gobierno cubano hablaba del utopismo de toda la primera etapa de la revolución. Y yo en ese libro, por ejemplo, sostengo que la idea de hacer marchar toda una economía con estímulos llamados morales y sin estímulos materiales, es decir, sin el estímulo del salario, sin el estímulo del dinero, del consumo, etc. El incentivo económico. Sin el incentivo económico,
resultaba en ese momento por lo menos utópica y producía, por ejemplo, un gran ausentismo en el trabajo. Y entonces esto fue violentamente rechazado, fue muy mal recibido esta opinión mía, y sin embargo, cuando hace poco los gobernantes cubanos han hablado del utopismo de toda su primera etapa, estaban hablando de lo mismo. Es decir, la autoridad adopta una línea de pensamiento y después de adoptar esa línea admite que todos la repitan y la pongan en palabras, pero lo que no permite precisamente es la reflexión paralela al Estado, la reflexión marginal, que es siempre la reflexión del escritor. Y yo creo que incluso en una sociedad socialista, en una sociedad donde el interés colectivo es mayor, donde el interés colectivo prima más, es más importante en ese tipo de sociedad aún que el ser individual, que el escritor individual pueda mantener su voz. Yo creo que es más necesario que nunca, precisamente, en una sociedad así. Bien, el hecho es que se encuentra usted con la Cuba de Castro. ¿Y cómo es La Habana entonces? ¿Esa Habana tiene algo que ver con la Habana que ha visitado usted en ocasiones anteriores? Bueno, es una Habana que ha sido deliberadamente dejada a un lado dentro de las prioridades del gobierno. La revolución cubana es una revolución fundamentalmente agraria. Es una revolución que basa su acción en el desarrollo del azúcar, en el desarrollo de la agricultura, que después de una primera etapa industrializadora que hasta cierto punto ha fracasado, que es la etapa que ha representado, digamos, Che Guevara cuando ha sido ministro de Industrias, después de esa primera etapa se ha volcado en el desarrollo agrícola, ha puesto su mayor, digamos, interés en el desarrollo del azúcar sobre todo. Entonces es una revolución que por razones bastante explicables abandona a la ciudad, a la gran ciudad. Pero hay algo simbólico incluso en esto también, en el caso cubano. La gran ciudad, digamos La Habana, es la ciudad que recibía el turismo norteamericano, es la ciudad que en el pasado, digamos, constituía el centro de la corrupción, el centro del juego, el centro de la prostitución, etc. Entonces, los placenteros weekends de los americanos. Exactamente, exactamente. Y entonces hay un propósito del gobierno de abandonar, de quitarle prioridad a la ciudad y de llevar a la gente al campo. Por ejemplo, se habla de la escuela en el campo. Se trata de que los organismos incluso de educación primaria funcionen en medio del campo para que los niños, junto con aprender el silabario, aprendan el cultivo de la caña de azúcar o el cultivo del tabaco, etc. Así que es una ciudad muy deteriorada. Yo la describo como una ciudad muy deteriorada, con su fachada muy descascarada. Esta descripción, que también ha irritado a mucha gente, yo la explico a qué prioridad, a qué objetivo de la revolución corresponde, pero lo que ocurre precisamente es que un libro de esta especie produce grandes irritaciones, se puede decir que en ambos extremos de la vida política. ¿Cómo conoce usted a Fidel Castro? Yo conozco a Fidel Castro esa misma noche, el día de mi llegada a La Habana. Yo había visto a Fidel Castro en una conferencia en la Universidad Norteamericana de Princeton en 1959, donde yo era estudiante de ciencias políticas. Yo tenía una beca para estudiar ciencias políticas después de haberme graduado en Chile, digamos. Lo he visto ahí por primera vez en abril del 59, y ese día llego a La Habana y súbitamente el jefe de protocolo, sin aviso previo, me pasa a buscar a mi habitación del hotel, me hace atravesar toda la ciudad, me lleva a un gran teatro y me hace pasar a la parte del escenario del teatro detrás de las cortinas, digamos, entre bastidores. Entre bastidores, y ahí escucho la voz de Fidel Castro y me asomo por las cortinas y lo veo de espalda hablándole a una asamblea. Y después de eso, Fidel Castro termina su discurso, sale y conversa conmigo, me lo presentan, conversa conmigo. Posteriormente me llevan al periódico Granma y ahí tengo ya una larga y cordialísima conversación con él, que está muy interesado, no solo porque yo soy el primer chileno que llega como diplomático, sino porque mi anterior cargo diplomático ha sido
el de consejero en la Embajada de Chile en Lima, en el Perú. Y esta revolución peruana, que es una revolución militar y al mismo tiempo con elementos de nacionalismo antinorteamericano, con elementos socialistas y todo eso, es una revolución que por una parte le produce gran curiosidad a Fidel y además un gran interés, un apasionado interés. Entonces él conversa largamente conmigo del caso peruano y del caso chileno. Y hacemos algunas observaciones que hasta cierto punto tuvieron una cierta corroboración en la realidad, porque dice él, por ejemplo, que el enfrentamiento nuestro con Estados Unidos en la política chilena lo ve como inevitable, lo ve como algo inevitable. Y entonces me dice que si quiere le pedimos ayuda. Claro que la ayuda de él en ese momento no era fácil de dar a un país tan lejano y con problemas tan diferentes como era Chile, que no tenía problemas militares, que tenía problemas de otra especie, tenía problemas económicos y problemas políticos. Fidel, en general, ¿qué impresión le causa? Me causa la impresión de una gran personalidad siempre, de una personalidad muy vivaz, muy rápida. Es un personaje muy rápido, es un personaje muy ocurrente, muy ingenioso en la conversación. Me sorprende mucho su capacidad de lectura, cosa extraña en un jefe político, porque me habla de una historia de Chile, me habla de una historia de la Guerra del Pacífico precisamente, reflejo de su interés en Perú y Chile justamente. Me habla de esa historia y me demuestra que la ha leído muy bien. Y yo le pregunto que cuándo lee, claro, y él me dice que lee de noche, que duerme muy poco, duerme 3 o 4 horas cada noche y todas las noches lee mucho. Es un gran devorador de libros. Después me toca conocer más adelante una especie de cabaña robinsoniana, que yo la he descrito precisamente con los términos con que se describe la cabaña del Robinson en el Robinson Crusoe, ¿no? Una cabaña robinsoniana donde él vive, donde él tiene sus libros, y justamente ahí me llama la atención cómo él es un gran devorador de historias, de libros de ciencias naturales, de libros de agricultura y de libros de historia política. En cambio observo también una cierta distancia suya frente a la literatura de ficción y a la poesía. Creo que eso explica en cierto modo el problema en que desemboca mi pasada por La Habana, que es un problema con el grupo de los escritores cubanos, amigos míos desde antes, desde el año 68. ¿Y cuál es el problema exactamente? El problema exactamente es que ese es un grupo que por una serie de razones ha llegado a estar un poco marginado de los grupos oficiales y que desde su situación un poco distante se ha convertido en un grupo crítico de ciertos aspectos de la revolución. Y desgraciadamente la revolución se halla en un momento en que la crítica no se admite, la crítica se tolera muy mal. Esta revolución que ha intentado, digamos, hasta el año 68, dar una gran libertad al creador intelectual, al artista, y que ha hecho ese Congreso Cultural del año 68 como manifestación de esta atmósfera, digamos, de libertad creativa. Esta revolución en el año 70, debido a la crisis económica del momento, esta revolución ha perdido esa tolerancia con respecto al escritor y al poeta. Y esto conduce al conflicto, porque ese grupo de escritores me visita con frecuencia, algunos de ellos viven en el mismo hotel donde vivo yo, de manera que nos encontramos en el vestíbulo del hotel, o en el comedor, o en el bar, etc. Y este grupo de escritores, claro, hace observaciones que son muy críticas, a veces que son muy duras incluso, y este tipo de observación es considerado, sobre todo por ir dirigida a un representante de Chile, es considerado ya no como una simple crítica, sino como una especie de traición, como un acto contrarrevolucionario. En el fondo del conflicto con los escritores, que se manifiesta para el mundo exterior en la prisión del poeta Eberto Padilla, es ese. Es una intolerancia del gobierno cubano en ese momento a la crítica. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que le ocurre a Jorge Edwards en su misión diplomática en La Habana?
A partir de ese momento ocurre lo siguiente. A mí me comunican de Chile que debo trasladarme a París para ser ministro consejero de la embajada junto a Pablo Neruda, que va a asumir sus funciones de embajador. Siempre mi envío a La Habana, mi misión en La Habana, ha tenido la naturaleza de una misión transitoria, de una misión breve. Yo voy a abrir el camino para el embajador chileno en propiedad que será aceptado por el Senado chileno y que viajará a La Habana. Entonces, a mí me comunican de Chile que debo salir a París y en la víspera de mi salida a París soy citado de una manera un poco intempestiva, soy citado en la noche al Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Se me dice que el ministro de Relaciones quiere despedirse de mí. Y entonces llego al Ministerio de Relaciones y se abre la puerta de la sala del ministro y en vez de encontrarme al ministro me encuentro al propio Fidel acompañado de Raúl Roa, el ministro de Relaciones. Entonces Fidel me plantea todo este problema, me plantea su disgusto por mi contacto con los escritores, a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. Mi reacción, mi respuesta es decirle, primer ministro, yo considero que los escritores han sido críticos de ciertos aspectos de la revolución, pero que no han sido agentes de la contrarrevolución. Yo creo que un gobierno socialista debe admitir esta diferencia, que es una diferencia fundamental. Una cosa es el agente que trata de destruir el sistema por todos los medios, y otra cosa es el hombre que piensa, que reflexiona y que considera que determinadas medidas están mal o están menos bien de lo que podrían estar. Le hago esta observación, él insiste y se produce un largo diálogo que comienza de una manera muy dura, muy agresiva de su parte y que termina con una cierta comprensión. Al final de ese diálogo, el propio Fidel Castro me dice, bueno, si usted escribe un libro que usted considere bueno, me dice, mándemelo. Y entonces el libro siguiente que yo publiqué fue este y se lo mandé. Pero no hubo respuesta. No hubo respuesta. No hubo respuesta. ¿Usted cree entonces, señor Edwards, que en general los regímenes, llamémosle totalitarios, no aceptan la crítica en ningún sentido? Yo creo que eso de regímenes totalitarios es una generalización, digamos, un poco excesiva. Yo lo que creo es que las revoluciones, en un momento crítico, cuando son muy atacadas desde fuera, tienden a desarrollar un sistema de seguridad, un sistema de vigilancia que en principio es necesario y que en el caso de la Revolución Cubana se demostró y se ha demostrado en estos días incluso que es archinecesario, puesto que en ese libro, por ejemplo, yo hablo de que ha habido intentos de asesinar a Fidel Castro al comentar el problema de la seguridad y hace muy poco que en Estados Unidos se ha reconocido ampliamente la existencia de tales intentos. Pero yo lo que creo es que esta preocupación por la seguridad llega a transformarse en una obsesión. Yo creo que este es el problema. Yo creo que este paso de una preocupación legítima por la seguridad, por la vigilancia, este paso a la obsesión, al dominio en toda la vida del país de la policía y de la vigilancia es el paso que justamente hay que evitar. Y creo que justamente la voz de los escritores está para evitarlo, para que esto no ocurra. Recordemos algunos otros personajes que conoce usted en su estancia tan breve en La Habana, que es de 3 meses y medio aproximadamente, ¿no? 3 meses y medio, exactamente. Usted conoce naturalmente al hermano de Fidel, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y el jefe de la policía, a Raúl Castro. Sí, a Raúl Castro lo conozco con motivo de la visita del buque escuela chileno a La Habana y lo describo precisamente como, en cierto modo, la antípoda de su hermano, porque Fidel es un hombre con poco sentido de las limitaciones, del tiempo, de todo eso. Es un hombre que se embala, digamos, en una conversación y que no le pone fin, que continúa hasta muy tarde. Por ejemplo, prevé un encuentro de media hora y se entusiasma y habla con uno 5 horas o 4 horas y después lo lleva en su vehículo a visitar una granja agrícola y continúa, etc. Y Raúl, en cambio, es un hombre mucho más frío, mucho más organizado en su trabajo, que me sorprende a mí porque me recibe a la hora exacta en que me ha citado.
yo espero en una antesala y cuando da esa media hora exacta, se abre la puerta y ahí está él. Me hace pasar a una sala donde él tiene un expediente encima del escritorio, que es un expediente en que están todos sus antecedentes sobre el caso que sabe que yo voy a discutir con él. O sea, es un hombre que ya está informado de lo que yo voy a conversar con él, que sabe muy bien, conoce muy bien el tema, que es muy cortés durante la conversación. Eso también me sorprendió, incluso es un hombre que tiene ciertas salidas de humor durante la conversación, parece hablar con mucha naturalidad, con cortesía, con humor, con soltura, digamos, y que cuando se cumple la media hora se pone de pie, vuelve a tomar su máscara muy fría y a despedirse de Vivar. Bueno, esta es la diferencia. Raúl Roa. Bueno, Raúl Roa es otro personaje. Raúl Roa es un personaje muy simpático, es en cierto modo el tipo del intelectual latinoamericano, con un gran conocimiento de la historia latinoamericana, del anecdotario latinoamericano, que conoce a los personajes políticos de América Latina muy bien, es un buen conversador, es un buen charlador, es un buen ensayista, es un escritor ameno, digamos. Quizá corresponde a una imagen un poco anterior, no la imagen de mi generación, digamos. Como corresponde a la generación de los Rómulos gallegos, de los Rómulo Betancourt, quizá de Cárdenas, de Vasconcelos, en fin, a esa generación. Una generación muy interesante. Yo creo que uno de los puntos de vista quizá precipitados de los escritores de la generación latinoamericana nueva, de lo que se ha llamado con esa horrible palabra boom latinoamericano, yo creo que una de las actitudes quizá un poco precipitadas de este grupo ha sido el de pensar que la literatura en América Latina ha comenzado con ellos. Yo siempre he discutido este punto de vista, yo siempre he citado ciertas novelas importantes del pasado nuestro. He citado el Don Segundo Sombra, Doña Bárbara o Las Lanzas Coloradas de Uslar Pietri, o la obra de Borges, por ejemplo, etc. Hay muchos casos más. Y creo que tenemos que mirar esa generación pasada, que era una generación algo retórica, algo aficionada al discurso de tribuna, digamos, que tenemos que mirarla hoy día con un sentido ya más equilibrado. Creo que podemos hacer un balance de sus virtudes y de sus defectos. Por ejemplo, hombres como Alfonso Reyes, que eran hombres de un humanismo muy universal, de una cultura extraordinaria, son hombres que quizá merezcan ser revisados por los escritores de mi generación. ¿Cree usted que los escritores hispanoamericanos y los escritores españoles tienen puntos de contacto evidentes o que son dos provincias separadas y en cierto modo aparte una de la otra? Bueno, creo que en la generación actual, en la generación del boom, ha habido un cierto distanciamiento cultural entre España y América, explicable quizás incluso por razones políticas, por una incomunicación cultural que ha habido entre los dos mundos, digamos. Y esta incomunicación no existió precisamente en el pasado. Justamente hombres como Alfonso Reyes o como Neruda, que vino a hablarles a los propios españoles de Góngora y de Villamediana y de Quevedo, que se preocupó de editar revistas en España, revistas en que se publicaba a escritores de España y de América. Hombres como Rubén Darío, que tuvo un contacto con el mundo hispánico también, tenían una conexión más orgánica quizá con la cultura española. Casi visceral. Sí, quizá esa conexión quizá se perdió un poco en los años posteriores a la Guerra Española. Y entonces nos encontramos con que los escritores de la generación actual tienen fuertes influencias francesas, inglesas. Por ejemplo, cada vez que Mario Vargas Llosa escribe un ensayo, que es un brillante ensayista, escribe sobre Flaubert o sobre Camus o sobre temas franceses, y excepcionalmente sobre Georges Bataille, y excepcionalmente escribe sobre Joan Martorell, sobre el tirante el blanco.
Lo más sorprendente quizá de Vargas Llosa es que un hombre que es capaz de hacer esos ensayos tan serios, tan rigurosos, tan exhaustivos, sea al mismo tiempo capaz de escribir Pantaleón. Bueno, es asombroso. Es un hombre, claro, es un hombre que tiene una gran versatilidad. Es un verdadero intelectual, digamos, al estilo francés. Él tiene un conocimiento muy profundo de la literatura española, pero no es su preocupación fundamental. No es equivalente al caso, por ejemplo, de un Alfonso Reyes en su relación con el mundo español, o al caso de un Neruda en su relación con Góngora y Quevedo y Villamediana, que son influencias fundamentales, digamos. En tono menor, alguna vez he escuchado por ahí una especie de vago y de tímido reproche de algún escritor español a los grandes maestros del boom latinoamericano que han estado durante años residiendo en España, casi todos en Barcelona, donde reside Jorge Edwards ahora, y que una vez que de pronto han dado el gran golpe espectacular de su boom, parece que han desertado de nuestra geografía. Bueno, no, yo no creo que nadie haya desertado. Yo creo que lo que ocurre es que esta generación, como corresponde a los tiempos también, es una generación bastante cosmopolita. Y es una generación que culturalmente es cosmopolita, por ejemplo, que no reconoce la influencia de una sola tradición cultural, sino que es una generación omnívora que se alimenta de muchas culturas, de la inglesa, de la italiana, de la norteamericana, de la española. Y de la misma manera es una generación errante, digamos, es una generación que no se queda en un solo lugar geográfico, que se va de Barcelona a París o a Londres o a Lima o a Caracas o a México. Yo creo que eso es lo que ocurre hoy día, pero yo creo que los vínculos con Barcelona no han sido cortados en absoluto por los escritores de mi generación. Desde luego hay muchísimos que vivimos allá todavía. Como diplomático, ¿usted ha representado a su país en cuántas naciones hasta ahora? He estado en muchos lugares, he estado en Francia, he estado en el Mercado Común Europeo, Bélgica, he estado en Perú, he estado en Cuba, he vuelto a estar en Francia últimamente con Pablo Neruda. ¿Ahora está usted separado de la carrera? Sí. Separado no por su voluntad, supongo. No, por la voluntad de la autoridad superior. Yo quisiera que nos hablara usted un poco acerca de sí mismo y de su persona y sobre todo de sus orígenes, porque usted pertenece a un famoso clan, el clan de los Edwards, que tiene una importancia extraordinaria en la vida de Chile. En cierto modo podríamos decir que hay un Edward que es uno de los padres de la patria chilena, hay unos Edwards que están unidos a momentos históricos muy importantes, hay un Edwards que está asociado al periódico que representa la derecha más radical de su país, hay unos Edwards vagamente izquierdistas. En fin, yo quisiera que nos explique usted un poco esa historia, no en demasiadas palabras, porque tampoco se trata de que nos cuente usted una vida tan larga, ¿no? Sí. Y de tantas gentes. Bueno, hay una leyenda negra chilena que se extiende por América Latina sobre la familia Edwards. Y es una leyenda negra que se basa en la actitud política de una rama de esta familia, que es la propietaria de El Mercurio. Exacto. Que es un diario que en el pasado representó a una derecha liberal. ¿A la oligarquía o todavía no? En el pasado representó a una derecha liberal, más bien. Y en el presente representa posiciones muy reaccionarias y muy antipáticas, incluso en el ataque personal directo. Ahora, yo no creo que se le puedan achacar a uno las culpas de los descendientes del hermano de un tatarabuelo, que es el caso mío, porque el primer Edwards que llegó a Chile era un marino inglés que desembarcó de contrabando en 1806, en la época colonial. ¿A qué se dedicaba? Seguramente a la piratería o al contrabando, porque no se permitía en ese momento la llegada de un marino inglés a la colonia española, ni se permitía el comercio con Inglaterra. De manera que este señor debe haber tenido una actividad bastante sospechosa, a lo mejor era un precursor de los agentes de la CIA que llegan por allá hoy día. Y este hombre tuvo muchos hijos, tuvo como 14 hijos. Y yo desciendo de uno de ellos, que se llamaba Joaquín, una rama en la cual ha habido un escritor. Ah, los Edwards Bello. Claro, Joaquín Edwards Bello. Yo descendientes de Andrés Bello, que ha sido uno de los más grandes gramáticos e intelectuales de América. Exactamente. Bueno, en esa rama
Hay algunos que descienden de Andrés Bello, no es mi caso. Y hay otra rama, la que desciende del hijo mayor de este señor, que es la que se enriqueció y la que es propietaria del Mercurio. Ahora, yo era persona non grata en el Mercurio en Chile. Así que, como usted ve, esta relación mía con el Mercurio no existe, porque el Mercurio jamás me habría publicado una cosa a mí con mi firma. Ni siquiera al Mercurio le gustaba mencionar mi producción literaria. Así que, como usted ve, no pasa de ser una leyenda. O sea que ser un Edwards para usted no fue negocio. Para mí no fue negocio. Joaquín Edwards Bello, quien fue atacado también por esta misma leyenda de la familia, decía, se hablaba del imperio de los Edwards, en Chile, y Edwards Bello decía, cuánto me gustaría, decía, tener un pequeño consulado en el imperio de los Edwards, pero desgraciadamente no tenía ninguno, y se tenía que ganar la vida como periodista de La Nación, que era el diario rival del Mercurio, justamente. Bien, abandonemos por un momento esta larga introspección en la historia familiar y vamos a irnos a esa etapa que me parece apasionante de su vida junto a Neruda en París. Usted ya conocía a Neruda antes de eso. Parece que Neruda, del que tengo por aquí su libro de memorias, le cita concretamente en la página 466, donde dice que hasta sugirió él su propio nombre para ser nombrado ministro en La Habana. No, en París, para acompañarlo a él en París. Eso, para acompañarlo a él en París como su segundo en París. Exactamente. Sí, yo conocí a Neruda el año 53, cuando él regresó a Chile de un periodo de destierro que tuvo, en la época de González Videla, del presidente González Videla. Lo conocí entonces y hemos sido siempre muy amigos hasta el día de su muerte, fuimos muy amigos. Y él insistió mucho para que yo lo acompañara en París en esa embajada que yo ya había conocido antes como secretario de embajada. Y yo creo que él quizás se hacía ciertas ilusiones sobre la posibilidad de ser embajador ante un gran país como Francia y al mismo tiempo de ser poeta, de desarrollar su actividad literaria. Yo lo previne mucho sobre esto, le dije que no se hiciera ilusiones. Le dije que lo único bueno de las embajadas era el whisky, pero que fuera de eso no había nada que valiera la pena como para un desplazamiento tan grande a su edad y todo eso. Él insistió, él quería representar a Chile en Francia, él quería defender al gobierno de Allende en un país que él conocía tan bien como Francia, pero fue una experiencia para él muy difícil, una experiencia muy dura. Él se dio cuenta de que la diplomacia tiene servidumbres muy grandes, que él no sospechaba después de haber sido solamente cónsul en países lejanos, digamos. Y creo que eso en cierto modo contribuyó a acentuar su enfermedad. Y al final él tuvo que retirarse ya de París y regresar a Chile. Ahora fue un periodo que permitió comprender muchos de los problemas de la unidad popular en Chile, ese nuestro en Francia. Porque en Francia se concentró toda la discusión nuestra sobre nuestra deuda externa con el conjunto de los acreedores internacionales de Chile. Y en Francia también se realizó el proceso de las grandes compañías del cobre contra el Estado chileno, de las grandes compañías norteamericanas que habían sido nacionalizadas por el gobierno de Allende. O sea que estaban ustedes dos intelectuales, dos poetas, dos escritores, librando quizá una de las batallas más difíciles de su país. Una de las batallas más difíciles. Nosotros estábamos frente a las dos grandes compañías norteamericanas que tenían frente al problema chileno enarbolada la bandera de la piratería, como dijo Neruda una vez en una conferencia de prensa, y teníamos que enfrentarnos también con el conjunto de nuestros acreedores. Y Chile es uno de los países que tiene más endeudamiento por cabeza de habitante del mundo. Así que el problema de nuestra deuda, de la negociación de nuestra deuda, era un problema vital. Era un problema que significó en la práctica chilena, por ejemplo, la imposibilidad de importar una serie de cosas, de alimentos, de repuestos para camiones, de medicinas, algodón, etc. Una serie de cosas que eran vitales para la vida diaria chilena. De manera que esa batalla que se daba en Chile, porque faltaban los repuestos para camiones y los camioneros se declaraban en huelga,
porque faltaban las medicinas en los hospitales y los médicos se declaraban en huelga, era una batalla que en realidad tenía uno de sus frentes en nuestra embajada. Era la batalla de nuestro crédito externo. Y cuando salían las amas de casa haciendo sonar las cacerolas, ¿por Claro. qué era? Porque en las cacerolas chilenas, precisamente, hay muchos productos que Chile tiene que importar, como el trigo, que Chile no produce en cantidad suficiente, como la carne, como el azúcar, el café, etc. Entonces esas cacerolas justamente también estaban sufriendo el impacto de ese bloqueo financiero que nosotros conocíamos en París. Y ese deterioro incesante de la economía chilena venía producido sobre todo por qué causas. Bueno, hay un conjunto de causas. Yo no soy economista. Desde luego declaro mi ignorancia en materias económicas, pero creo que ese bloqueo externo, unido a la inflación, que estaba relacionada por lo demás con ese bloqueo, A la fuga de capitales probablemente a la también. fuga de capitales, al problema de los precios del cobre, todo ese problema se unía, que se agregaba además a otra cosa. Siempre se observó la alteración de los precios del cobre durante el periodo de Allende, es decir, la pérdida de poder adquisitivo de nuestra exportación. Pero no se ha observado, por ejemplo, que nuestras importaciones principales, el trigo, la carne, el algodón, el azúcar, tuvieron un alza enorme de precios. De manera que nosotros teníamos que exportar muchísimo más para comprar lo mismo. Y estábamos en una situación en que no nos permitía hacerlo. Digamos, estábamos con la industria exportadora nuestra en pleno proceso de nacionalización, con embargos de las compañías extranjeras. Es decir, es un larguísimo problema, muy complejo. Amigo Jorge Edwards, usted que conoció tanto y también a Neruda, ¿es cierto que Neruda tenía siempre una enorme nostalgia de España? Neruda es un hombre que siempre recordaba sus años de España con afecto, con un afecto muy profundo. Por ejemplo, su imagen de Federico García Lorca, sus anécdotas de Federico García Lorca eran siempre extraordinarias, siempre muy vivas. Su recuerdo de Rafael Alberti, su recuerdo del barrio de Argüelles, su recuerdo de los libreros de Viejo de Madrid, que él conocía muy bien. Él tenía viejas ediciones de Quevedo, que había conseguido en esos años en Madrid y con que él viajaba a todos lados. Por ejemplo, tenía una edición, tenía un Quevedo en edición, en una edición que no sé si sería primera, pero que era una de las primeras, que lo acompañó siempre en París, que estaba al lado de su escritorio. Viajaba con él. Viajaba con él. Su recuerdo de Viñamediana, sus anécdotas sobre su investigación histórica de estos personajes eran anécdotas extraordinarias. Él tenía un deseo de regresar alguna vez a España. Sus últimos años fueron años entonces de mucha amargura. Sus últimos años, bueno, yo diría una cosa, él era un hombre de mucho coraje, de mucho ánimo. Era un hombre muy animoso, era un hombre de muy buen humor siempre. Era un hombre que cuando estaba en confianza era muy ameno y divertido. Tenía algo de niño. A él le gustaba salir de noche y divertirse, y le gustaba hacer fiestas y disfrazarse, por ejemplo. Y estaba siempre haciendo bromas, y tenía algo de infantil en el sentido en que los poetas son niños. Por ejemplo, él una vez pasó por una juguetería de París y vio un gran león artificial, ¿no? y lo compró inmediatamente. Dijo que no podía vivir sin ese león y lo colocó al lado de su escritorio y siempre tenía ese león al lado. Una vez fue entrevistado por una televisión después de obtener el premio Nobel y él hizo saludar al león en la televisión. Bueno, él hacía estas cosas. Pero claro, él también tenía una cierta amargura. Él tenía una cierta amargura de ver cómo se deterioraba la situación en Chile, cómo el ataque que recibía el gobierno de Allende era un ataque muy fuerte, muy implacable. Él veía precisamente ese ataque en el bloqueo que se producía en Francia, que producían los países de acreedores de Chile, sobre todo Estados Unidos, al crédito chileno, y él se daba cuenta muy bien de las consecuencias de eso, porque era un hombre que, siendo un poeta, tenía un buen sentido bastante curioso. Tenía un buen sentido, por ejemplo, no era un conocedor en detalle de la economía, pero tenía un buen sentido frente a los problemas de la economía. Tenía un sentido práctico frente
que provenía más bien de una intuición fundamental que de un conocimiento tecnocrático, digamos. De todos sus libros, El peso de la noche, El patio, Gente de la ciudad, Las máscaras, Temas y variaciones, no sé si hay alguno más, y Persona non grata, ¿cuál cree usted que es el libro donde está mejor, más íntegramente, Jorge Edwards? Bueno, yo creo que en todos he dejado algo de mi personalidad o de mi estilo, en fin. Pero el libro que a mí personalmente me gusta más es el libro de relatos Las Máscaras, precisamente, que es el menos conocido. Es un libro que tiene muy poca circulación, pero creo que es el libro mejor realizado literariamente. Persona non grata es un libro testimonio, es un libro apasionado, es un libro escrito escrito, digamos, al correr de la pluma, con poca corrección, con poco ánimo de composición literaria, y escrito sin un propósito de publicación inmediata tampoco. Yo quise consignar lo que yo había vivido y lo que yo recordaba, quise consignarlo en el papel. Y precisamente Pablo Neruda, cada vez que yo le contaba una anécdota de mi paso por Cuba o una anécdota de París, me decía, escríbela, no te olvides, después verás si se publica o no, eso es otra cosa. Llegará el momento de publicarlo, me decía. Por lo demás hacíamos digamos, este ejercicio, lo hacíamos un poco en común, porque él estaba escribiendo sus memorias y él a veces me contaba una anécdota. Por ejemplo, una vez me contó una campaña electoral que hizo con Salvador Allende, me habló de la extraordinaria capacidad de dormir en cualquier lugar que tenía Salvador Allende durante esas campañas, que son campañas agotadoras. Entonces ellos iban en un automóvil viejo recorriendo el sur de Chile, tenían que ir de un pueblo a otro. En un pueblo habían tenido una manifestación política y en el otro los esperaba otra manifestación y había 3/4 de hora de camino. Y entonces Salvador Allende se ponía a dormir y dormía profundamente, roncaba, cosa que a Neruda le producía gran asombro y gran envidia. Y entonces Neruda lo remecía cuando ya estaban llegando a la plaza del otro pueblo. Dice que Salvador Allende despertaba, inmediatamente tomaba una bocina, decía su discurso desde el coche, ¿no?, con la bocina esta especial. El megáfono. Con el megáfono. Decía su discurso con el megáfono y después se ponía a dormir de nuevo hasta el otro pueblo siguiente. Hasta el pueblo siguiente. Y yo le dije a Pablo, mira, escribe también eso. Es bueno para las memorias. Claro, tienes razón, me dijo y lo puso ahí. Y esto lo hacíamos muy a menudo. Digamos, había un ejercicio literario constante y a veces en lugares muy inesperados. Me acuerdo que haciendo antesala para hablar con el ministro de Relaciones francés de problemas muy serios, me contó una anécdota y yo le dije, escríbele. Y él me decía, recuérdamelo después. Yo tenía que apuntarlo y recordárselo. ¿Y nos podemos acordar de qué anécdota era esa? Bueno, ya no me acuerdo de cuál era esa. Hay que apuntarlo, hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo, sí. ¿Qué está escribiendo ahora? Bueno, ahí justamente en ese libro se habla De una novela iniciada hace mucho tiempo. de una novela iniciada en Lima, en el 70, a comienzos del 70, y que yo interrumpí para cumplir esa misión en La Habana y que seguí interrumpiendo para escribir el testimonio de esa misión en La Habana. Y yo he retomado esa novela ahora. Pero como Chile ha cambiado, como Chile por desgracia ha cambiado, esa novela ha cambiado también. Y esa novela me ha creado a mí nuevos problemas de composición literaria, de fidelidad a ciertas verdades, a ciertas realidades, en fin, es otro trabajo ya. Ahora creo que en este momento estoy trabajando más bien en reducir esa novela que en ampliarla. ¿Y su deseo y su esperanza para el futuro? Mire, en primer lugar no soy profeta político, así que no haré ninguna profecía política. Profeta literario. Pero mi deseo para el futuro sí es que las cosas mejoren y creo que en el fondo, sigo siendo un optimista. Claro que soy un optimista que ha llegado a la conclusión de que el optimismo tiene que combinarse con la paciencia. Yo creo que en realidad la madurez es esa. Bien, este es Jorge Edwards, para el Mercurio de Chile, persona non grata, para el régimen de Castro, persona non grata, para este programa de televisión española, persona gratísima, a la que agradecemos su viaje y su estancia y sus declaraciones de esta noche. Muchas gracias.
más frecuente para un español que viaja es encontrarse donde quiera que sea con el nombre de Alicia de la Rocha, que está dando conciertos en los Estados Unidos o en la América Latina o por cualquier lugar de Europa o acaso en el Canadá. Alicia de la Rocha es, como saben ustedes, quizá una de las más grandes pianistas del mundo. Yo no sé si decir que la más grande, porque ya a eso no me atrevo, pero está considerada hoy como uno de los 3 o 4 grandes ases del pianismo mundial. Y naturalmente Alicia no para en casa, casi no la vemos por aquí, es por lo tanto una oportunidad que no hay que desaprovechar, la de tener a Alicia de la Rocha con nosotros. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Alicia empezó muy pronto, fue algo así como una Mozart barcelonesa de la música, porque creo que el primer concierto ante el público lo dio usted a los 5 años. Bueno, yo no puedo decir que eso fuera un concierto. La gente dice que era un concierto, pero yo no. O sea, fue más que nada como una prueba que mi maestro me hizo de hacerme tocar delante de un público y hacerme tocar unas cuantas obras, pero un concierto, una niña de 5 años, ni yo ni nadie. Realmente podríamos decir entonces que eso fue algo así como una anécdota, como un bautizo. El bautizo ante el público. ¿Y el verdadero primer concierto cuándo se produjo? Pues el verdadero yo puedo considerarlo, aunque después hice otras apariciones así pequeñitas, muchos años atrás, muchos, en la exposición en Barcelona. Eso, pero el verdadero concierto fue para mí el que di con la Motte de Griñón y la banda en el Palacio de Bellas Artes, lo que se llamaba, que estaba antes en el parque, se daban muchísimos conciertos todos los domingos. Yo creo que aquel fue verdaderamente el primero. ¿Cuándo se produce? Bueno, antes había tocado en el Palacio de la Música, pero también, sí, cosas así pequeñitas en una parte. ¿Cuándo se produce el despegue del nombre de Alicia de la Rocha y se convierte ya en un nombre cartelero internacional? Pues ¿Enseguida? No lo sé porque yo francamente no me he dado cuenta. O sea, yo he estado metida dentro de un laberinto y poco a poco, no sé, me he encontrado en todo esto sin darme cuenta. Pero en realidad, ¿qué quiere decir eso de que haya empezado con el nombre o con... Bueno, ya estar dentro del circuito internacional, en las grandes giras mundiales. Realmente, sí, bueno, pues entonces verdaderamente esto ha sido pues a partir del 55. Antes había tocado en Europa, en varios sitios, pero no realmente con grandes giras ni eso. A partir del 55, que fue mi primera vez que fui a Estados Unidos. Y a partir de ahí prácticamente ya estuvo todo el camino pues despejado y no abierto. No es que estuviera todo muy despejado, pero fue el puntal, o sea, fue realmente las puertas que se abrieron, porque me invitaron a tocar con la Orquesta de Los Ángeles, con la Filarmónica de Los Ángeles. Entonces fui allá, pude dar otros conciertos, di un concierto en Nueva York, un recital, parecía que todo iba muy bien. Lo único que pasa es que aunque las cosas vayan muy bien, si no hay empresarios por el medio, pues la cadena, todo ese eje que funciona de esa manera tan tremenda, no existe. Entonces yo fui sin empresario y fue todo muy bien, maravillosamente, y poco a poco pues se fueron abiertas las puertas de Europa y de otros sitios. Ella quedó un poquitín muerto hasta que un buen día alguien se despertó y dijo que sí me interesaba ir allá. Eso es una anécdota muy curiosa, porque de la forma que me invitaron, de la forma que me propusieron empezar mi carrera en Estados Unidos, es de un riesgo tan espantoso que yo a la persona que lo hizo lo admiro de verdad, porque yo no lo hubiera hecho por nadie. Esta persona es una persona que se cuida de la publicidad de los artistas, que está en contacto con los empresarios, es un intermediario, y había oído mis discos, los discos que había hecho yo aquí en Madrid, que fueron realmente los que me lanzaron, porque fueron por el mundo entero, entonces la gente me conocía. Y este buen señor, sin saber ni quién era yo, ni cómo era, ni en fin, si tenía mal genio, si era simpática, si era alta, pequeña, o gorda, o flaca, este buen señor me escribió diciéndome que había oído mis discos, que estaba muy interesado y que, en fin, que yo contestara si me apetecía ir a Estados Unidos y dar unos conciertos. Mi esposo y yo miramos la carta y así, escépticos como somos todos los españoles, pues vimos un membrete en el cual figuraba
public relations, o sea, una cosa puramente de publicidad y de eso. Y no nos hizo mucha gracia el que una persona que no estuviera relacionada con la música, directamente con la música, que me ofreciera, y pensamos, esto debe ser una de las cosas de los americanos que proponen, después exigen pues, unos cuantos miles de dólares para empezar una campaña de publicidad y entonces, bueno, total, que dijimos, no creo que nos interese, y lo olvidamos y esta carta se olvidó. Después, a cabo de un tiempo, este pobre buen señor, con toda su insistencia y su maravillosa tenacidad, pues volvió a escribir otra carta diciendo: señora de la Rocha, yo lo escribí proponiendo tal, por favor, contésteme si le interesa o no le interesa. Y españoles que no nos gusta escribir en general, pues la segunda vez tampoco no contestamos ni sí, ni no, ni nada. Hasta que una tercera carta llegó con un margen de 3 meses entre carta y carta, y la tercera era casi como un ultimátum, ¿no? Como diciendo, bueno, yo le he escrito a usted 2 cartas, le he propuesto esto, etcétera, por favor diga sí o no. Si a usted le interesa venir, yo tengo para usted, le puedo proporcionar pues 5 conciertos ahora inmediatamente con la New York Philharmonic, un contrato con una gran empresa, después otro concierto. Entonces, cuando vimos esto, pues mi esposo y yo dijimos, pues quizás sí que es verdad. Ese señor tenía que haber mandado primero la tercera carta. Porque no nos conocía a los españoles. Estaba todo mucho más claro. Exacto. Bueno, entonces, pues esta carta fue a mi empresario de aquí de Madrid, y inmediatamente dijo, pero estáis locos, esto es una cosa que hay miles de personas que están esperando y vosotros estáis ahí tranquilamente echando la carta al cesto. Y pues así empezó todo. O sea, que es una cosa realmente inesperada. Y ya te... A una verdadera, como en una vertiente así vertiginosa, una caída de esas... Ya lanzada en pleno vértigo que no habría de detenerse. Que sin buscarlo ni quererlo me vi metido en todo eso. Fundamentalmente, Alicia, en los países extranjeros, ¿qué es lo que interpreta? ¿Música española? Pues en realidad suelo mandar siempre unos programas distintos, o sea, suele haber música española, suele haber mezclado, suele haber sí música española, entonces ellos escogen. Casi siempre se puede decir que la primera vez donde voy a una ciudad, a un país, casi siempre escogen que haya música española. Música española exclusivamente no es muy corriente, porque a los públicos les gusta que siempre haya algo de lo que conocen. En fin, no quiero decir que la música española no sea conocida, pero todo un programa de música española hay cosas que desde luego no las conocen. Entonces, además estilos que la gente pues aprecia, e incluso que les gusta que poder seguir y cantar y por dentro y en fin, todas esas cosas. O sea que lo normal es una parte de música española, sí. de repertorio normal, romántico, clásico, impresionista, y después pues los españoles. Y eso permite además... Ahora, exclusivamente español, se han hecho muchos programas cuando se trata, por ejemplo, de una cosa excepcional como toda la Iberia completa, la que toca en muchísimos sitios, o todas las goyescas de Granados, programas Granados, eso sí, cuando ya exigen un programa un poco especial. Sabemos que usted ha tocado al piano a Juan Sebastián Bach y que eso ha sido objeto de ciertas críticas por parte de los clavecinistas. Sí, ¿Cuál sería la defensa que hace lo mismo Alicia? que sí. Pues sí, yo lo comprendo bajo el punto de vista estilístico, y es muy bien. La obra de Bach fue escrita para clavecín, para órganos, pero yo, en mi opinión, claro, el señor Bach escribió en clavecín porque no tenía piano, pero el señor Bach era tan grande y tan genial que si hubiera tenido un piano hubiera escrito igual que nuestros pianistas, compositores de piano hoy día, y mucho más, porque la imaginación y lo que veía este gran compositor el clave era pequeñísimo para lo que él tenía dentro de sus ideas y sus imaginaciones. O sea que tocamos el Bach en el piano y lo adaptamos, o sea, dentro, queriendo conservar un poco el estilo que no se puede en el piano, pero en fin, queriendo un poco,
lo adaptamos al instrumento y a nuestros días, porque si no sería terrible no poder tocar Bach más que en órgano y en el clavicémbalo, sería limitarlo al genio de los genios. Teniendo una vida tan inmersa en la música, en los conciertos, en esa cadena incesante de viajes, de llegadas a las ciudades, de hoteles nuevos, de ensayos, de tomas de contacto con públicos distintos, con críticas, etc., ¿queda tiempo para vivir otras cosas? ¿Queda tiempo para asomarse al resto de la vida, que es tan plural, tan rica, tan varia? Bueno, en realidad poco tiempo. Los músicos, especialmente los instrumentistas, los cantantes tienen más suerte por un lado, menos suerte por la otra. O sea, más suerte en cuanto no tienen que estudiar tanto. O sea, el instrumento no necesita una gran cantidad de horas de estudio. Por otro lado, tienen el inconveniente de que el instrumento es muy frágil y muy delicado, y entonces cualquier cosa impide que se pueda dar un concierto o una ópera o una representación. Pero nosotros, los pianistas, somos realmente muy esclavos del instrumento. Y sobre todo cuando estamos así en este vértigo, la cosa vertiginosa, como ha dicho, que no paramos. Son tantos y tantos los programas y las obras y los conciertos que tenemos que preparar que no nos da tiempo a estudiarlo todo. O sea, somos esclavos del estudio. ¿Y esa es una vida deseable? Pues en el fondo no. Quiero decir, en el fondo no, porque en el fondo mi ideal y el deseo de toda mi vida ha sido hacer música y gozar de la música y hacer gozar de la música. Pero esto ya llega a ser una verdadera esclavitud. Y con todo el sentimiento de mi alma, debo confesar que muchas veces, con todo ese trajeteo y toda esa cantidad de viajes y cansancio y fatigas, todo eso, se olvida un poco la música. Porque es una cosa humana y, o sea, no es que se olvide, pero llega un momento en que uno se vuelve un poquitín autómata y un poquitín de... En fin, o sea, no es realmente el ideal. ¿Cómo se llega a ser una gran pianista? Ay, nunca se llega a ser una gran pianista. Yo no digo, en fin, han habido tantos genios y de eso, pero es toda una vida es corta. Una vida es corta para en fin, para llegar a todo lo que uno quiere, todo lo que, conforme se va avanzando, conforme la vida enseña, la perspectiva es más grande, más larga, más profunda, entonces uno cada día se va quedando más atrás. Y es tremendo. O sea que no se puede. Jamás se llega. Ni que viviéramos 200 años. Yo digo, ojalá pudiera vivir 200 años. Pero Alicia de la Rocha ha conseguido el milagro de llegar siempre. No, llegar nada. De estar manteniéndose en ese lugar privilegiado. Llegar en cuanto a tocar muchísimo y viajar muchísimo, eso sí. Y cuando se toca muchísimo y se viaja muchísimo es porque la gente quiere oírle a uno tocar. En fin. Eso es lo que llamamos el éxito. Bueno, quizá eso es de cara. Lo que ocurre es que cuando se tiene no se da uno cuenta. Se dan cuenta los de fuera, los de alrededor. Y cuando no se tiene, entonces se suspira y se lucha por tenerlo. Es muy difícil, porque, ya digo, es una vida en realidad que es la meta nuestra, y en fin, al menos hablo yo por mí, y es el hacer arte y vivir, al menos yo, si he sido, o en fin, si he tocado el piano, pues porque he tenido una verdadera vocación toda mi vida. Porque desde que nací se puede decir que he sentido la música y que he querido ser música, porque además el caso curioso en mi familia es que siendo todos músicos, mi madre era alumna de Granados y mi tía era también alumna de Granados, siendo músicos les daba así como un cierto horror de pensar que una niñita, un bebé que pudiera empezar a estudiar música, y todo eso les parecía que era en detrimento de mi desarrollo. Quizá por eso no he crecido. Pero mi madre tenía una verdadera obsesión en cuanto a mi salud, de que le parecía que eso iba a ser terrible. Entonces había como una especie de contra, todo el mundo en contra mío, primero porque era muy chiquita y el piano era mi juguete, claro, lo abría, lo rompía, lo dibujaba, le arrancaba las teclas, o sea, claro, era mi juguete, primero por eso. Y después porque realmente
tenían una sensación de que yo iba a ser un monstruo raro, o una cosa, o iba a enfermarme o lo que fuera. Pero el caso es que todos me cerraban el piano con llave. Hasta que un buen día yo me parecía que tenía un buen mal genio, y que todo se terminaba con unas buenas rabietas en el suelo, con mi cabeza contra el mosaico, contra el suelo. Y un buen día me abrí la cabeza, la sangre corrió, hubo el gran drama en la familia, y mi tía pues me prometió que si era buena niña, yo pues debía tener 2 años o menos, si era buena niña que empezaríamos a tocar el piano. Pero todo eso, o sea, para demostrar que era una verdadera vocación la que tenía que yo, y que nunca me empujaron ni me obligaron, ni hubo nadie que me incitara a la música, o sea que era una verdadera vocación. Y que yo la música la he hecho porque era mi vida, pero nunca he pensado en todas estas cosas, meterme en este laberinto. Era una enorme fuerza interior la que empujaba a Alicia de la Rocha para llegar a ser. Y nunca pensé en verme en donde me veo ahora, de arriba y abajo y tocando casi cada día estas cosas. Nunca lo pensé. Con las mejores orquestas del mundo. Ni me lo imaginé. Bajo las mejores batutas. Mejor dicho, ni lo deseaba, vaya. Es una cosa que para mí era la cosa vital, era la música. Los críticos han dicho cosas muy bonitas en todo el mundo de Alicia de la Rocha. ¿Alguna de esas críticas en especial se le ha quedado grabada por algo? Pues francamente no. ¿Alguno de esos piropos de la crítica internacional acreditada? Francamente no, porque, no sé, quizá es un exceso de orgullo o de pretensiones o de no sé qué, pero ni las buenas ni las malas. No me entero. Nada. No. Ni leerlas. No me entero. Me dicen, por ejemplo, las personas que están a mi alrededor, me dicen, pues esto ha sido muy bien y tal, esto han dicho, pero yo por mí, no. Por eso digo, no sé si es quizás un exceso de pretensiones, de que yo tengo mi opinión y quizá con eso me basta, que eso, por eso digo, es un exceso de... No es justo que estemos robándoles el tiempo a los amables espectadores que están deseando escuchar esta maravillosa intérprete. Es, por lo tanto, tiempo, pienso yo, de que volvamos a invitar a Alicia a que regrese al piano para que nos deleite de nuevo, mientras que le renovamos nuestra gratitud por haber venido a estar unos minutos con nosotros esta noche. Muchas gracias.
Me gustaría, Cuixart, que habláramos un poco, en primer lugar, de las herramientas de tu arte, de tu trabajo de pintor. En primer lugar son los colores, claro está. En los colores hay también, como con respecto a los seres humanos, hay simpatías y antipatías, hay amores y hasta odios. ¿Cuáles son los colores que tú amas? En realidad, la gente ignora que en el mundo del color se producen, como tú muy bien dices, problemas de simpatía y antipatías. De todas formas, no se puede prescindir de ninguno de ellos, a pesar de que los neuras del pintor tienen siempre una predisposición natural a la elección, pero hay que obligarlos a los antipáticos. El problema del color es un problema siempre joven, sobre todo cuando está en la paleta, porque la paleta es algo vivo que se puede remozar constantemente. En cambio, en cuanto a las herramientas que tú dices, se produce otro problema, el problema del pincel. El problema del pincel es un compañero de viaje que se va haciendo vetusto con el tiempo y que resulta ser que hay que tratarlo con otro cariño, porque no se remoza como el color. Y luego yo, como tengo una predisposición natural al amor a todo, imagínate tú el amor que tengo al pincel. Entonces, cuando ese compañero de trabajo resulta ser que ya se muere, que ya no puede seguir, que yo incluso le he hecho a él milagros para conservarlo. Para estirarle la vida. Exactamente, para estirarle la vida, como tú dices muy bien, resulta ser que yo no lo puedo tirar así como así. Es un ser querido. Es el pensamiento de mi mano. Es la mano cuando piensa ante la virginidad de la tela. Y entonces a ese pincel vetusto, viejo, pero buen compañero, buen camarada, lo entierro como se entierra un ser humano y le pongo encima incluso una flor. En mi jardín de Palafrugell tengo varios pinceles, compañeros entrañables, enterrados. De manera que los pinceles son para ti casi seres vivos, parte de ti mismo. Forma parte de mí mismo. Porque, además, te voy a decir una cosa. Como yo no creo en las espátulas, que son como cuñadas de la pintura, como yo no creo en técnicas que otra vez también yo empleé en el momento de mi revolucionaria juventud, o sea que directamente el empleo de las manos, el tacto directo, como no me siento pintor-escultor, sino que me siento hoy, a mis 50 años, muy pintor, resulta ser que el cariño que das a ese utensilio, que es la prolongación de tu mente misma ante la virginidad, como te he dicho antes, de la tela, si no se le tiene un trato especial, realmente la obra no sale como debiera. La obra no tiene esta salsa, este picante, esta verdad, esta cosa punzante, no la tiene. Hay muchos textos literarios sobre Cuixart. Tengo aquí uno en catalán de Joan Perucho, en una de sus exposiciones más recientes, más actuales. Vamos a tratar de traducir muy sobre la marcha algunos párrafos. Dice aquí que Cuixart se mancha las manos con la oscuridad, la toca, la examina, enciende un cigarrillo y sale a la calle, y bajo la noche de Barcelona se encienden y se apagan los anuncios de neón, y después hablan las camareras, los limpiabotas y los que limpian las alcantarillas. A veces una muñeca de cartón sonríe desde la vitrina de una tienda o cae el brazo de un maniquí. También es posible que se caiga una dentadura postiza o una peluca que se está pudriendo, pero siempre hay silencio. Y si da la media vuelta, seguro que verá la imagen de Antonio Gaudí detrás del incienso y la llama trémula de los cirios de la iglesia de la Sagrada Familia. Y añade aquí: no es la muerte la que surge, sino más bien la heráldica de la muerte. No ese es el horror, sino más bien el espasmo del horror. Cuixart es el príncipe de un dominio sinuoso y dilatado, y su mirada pasa sin equivocarse a través de la oscuridad, por entre los sepulcros, por entre el oro fatigado de los retablos. Y aquí es donde habita la dama. Yo creo que, en cierto modo, te pinta Joan Perucho aquí como una especie de hombre obsesionado por algunas ideas fundamentales, entre las cuales está la de la muerte. La muerte es una constante en tu pintura, la muerte, la mujer, el erotismo. ¿Un poco por qué? Bueno, por una razón muy concreta. Yo creo que hay un binomio perfecto en el ser humano entre el mundo sexual
el mundo erótico y la muerte. Dos constantes que siempre se producen, siempre se nos dan, siempre aparecen en todas las esquinas de la vida. Siempre hay un sexo y siempre hay una muerte que nos está esperando. Luego, si el artista no tiene conciencia profunda de esta situación ineludible, me pregunto yo, ¿qué papel está jugando el artista en la sociedad? Pero de cualquier manera, el artista puede preocuparse por millones de cosas aparte de la muerte y por millones de temas que no sean exactamente la pasión, el erotismo. La mujer, sin embargo, es para ti algo así como una constante a la que abandonas alguna vez, pero regresas siempre. Y hablo pictóricamente, no me refiero a tu vida privada, de la que no vamos a hablar todavía. Evidentemente la mujer tiene en mi obra una presencia casi constante. Preponderante. Años A, su presencia era metafísica, y lo digo entre comillas, porque no creo en la metafísica de la pintura, y de un tiempo para acá, hablamos ya casi de 15 años, ha tenido una presencia mucho más, para entendernos, real. Porque a mí me interesa fundamentalmente, y yo que ya he dicho últimamente, que realmente la experiencia de los ismos ha fenecido, ha acabado, que ha sido un capítulo de la historia del arte que empieza con los impresionistas hasta ahora, higiénico, y que ha permitido al artista volver a enfrentarse con la naturaleza, con la realidad pictórica, no la realidad, porque siempre hay la realidad pictórica y la realidad. Entonces, creo que este ser, que es el que realmente es la madre de todos, y en este caso quizás doy un acento bíblico a la cuestión, si yo lo dejase de lado en mi obra, casi sería pecado original. Vayamos ahora a las raíces. Cuixart ya era conocido antes de lo que podemos llamar el movimiento del Dao al Set, pero el Dao al Set constituye, por así decirlo, un punto de partida muy importante porque está considerado como la segunda vanguardia del arte español en el siglo XX. La primera vanguardia sería Juan Gris, sería Picasso. La segunda vanguardia es Cuixart, es Tarrats, es Tapies, es Joan Pons, etc. Entonces, ¿cómo nace primero la vocación en Cuixart? Bueno, la vocación, claro, la vocación es una cosa muy difícil de discutir, de hablar y precisar. De descifrar, sobre todo. Evidentemente, yo de niño, siempre mi juego predilecto ha sido el color, los lápices, los papeles y tal. Pero en el fondo, yo creo que también la vida que uno ha vivido, el ambiente que uno ha saboreado, la educación que uno ha recibido, hacen de catalizador para que realmente se produzca este hecho. O sea, puede ser muy bien que aquella frase que decimos, se nace y se hace, sea vigente, pero sobre todo se hace. Una cosa es la predisposición natural y otra cosa es la realización de la obra. Desde mi infancia he vivido siempre un ambiente de preocupación artística. Y yo creo que esto, de una forma lógica, tiene que haber influido en mi vida. Hay una presión ambiental que ya, en cierto modo, te empuja, ¿no es eso? Seguramente, sí. Tu padre era médico. Sí. Y tú estudiaste medicina. También empecé la medicina, sí. Y la dejaste. La dejé. Y esos primeros contactos con la medicina, con la anatomía, influyeron de alguna manera en tu actividad posterior como pintor. Sí, porque fíjate bien que incluso hoy día, no solamente por parte de la crítica española, sino crítica extranjera, siempre se ha visto algo de anatomista en mi obra, pero anatomista en cuanto investigador, porque realmente la anatomía, la que yo por lo menos aprendí en los años 40 y tantos, en la Facultad de Medicina de Barcelona, me enseñó lo que era esta arquitectura, esta topografía del ser humano, que es importantísima. Es evidente que al mismo tiempo yo, y perdona la expresión, con alma de artista, sintiera que aquello iba a repercutir de una forma sensible
en mis realizaciones. La prueba de ello es que hay muchos cuadros míos en que se ve realmente una disección. Pero es que la disección, incluso en arte, es muy necesaria. Bueno, esto quizá nos llevaría ya a empezar un poco por orden en el estudio muy rápido de tu obra. Creo que la primera exposición se la debes a tu padre. Sí, mi padre, médico y un hombre, como hoy se suele decir, su hobby era la talla. Naturalmente, en el seno de las familias burguesas, se preocupaban de una forma entrañable del porvenir de sus hijos. Naturalmente, ser médico y en el seno de una familia de médicos, el porvenir se asegura. Pero yo creo, ya que desgraciadamente perdí a mi padre en el año 40, de que él en el fondo, dado que él hizo la primera muestra de mis cosas y mis dibujos, en el fondo, no me lo puedo decir a los 14 años, pero en el fondo yo creo que él ha estado y está, si realmente hay una visión ultraterrena, contento de que haya tomado ese camino. A veces incluso, y hablando de intimidad, noto que me sonríe y me aplaude. Bueno, hubo una primera exposición hecha por papá. ¿Dónde se hizo? ¿En la propia casa? Por papá no, por padre. Por tu padre, bueno. Sí, papá es una palabra francesa que no me gusta. Bueno, ¿por tu padre en dónde? ¿En la propia casa? Sí, casa, una cosa de tipo familiar. Familiar. Como diría Bertolt Brecht, una cosa culinaria, Bueno. no didáctica, culinaria. Bien, la primera exposición propiamente dicha, ¿dónde se produce y cuándo? La primera exposición la hice en un pequeño pueblo del Montseny, que se llama San Celoni, y en un ayuntamiento. Me acuerdo perfectamente de la época, de los amigos, de los alcaldes, de los gobernadores civiles, y siempre me acuerdo de un nombre de un gobernador civil, que no sé qué ha ocurrido a él, porque luego me fui a Francia y perdí mucho la relación con España, pero me acuerdo de su nombre porque tenía un nombre inglés, se llamaba de segundo apellido Beglison. Antonio Federico de Correa Beglison falleció. Sí, y me acuerdo que inauguró incluso esta exposición, este caballero, y recuerdo también que me llevé el primer premio. Y una anécdota muy curiosa, tengo el catálogo todavía, un catálogo muy humilde, de los años de posguerra, el papel barato, nada, que hizo un retrato de mi hermana, que se llama María Rosa, y lo hice con sanguina, y en el catálogo figura retrato de mi hermana Joaquina. Bueno, esos errores son muy simpáticos, ¿no? Esa fue en 1944, pero en la exposición que tengo actualmente en Barcelona, antológica, que parte desde el 42 hasta ahora, uno de los cuadros míos que creo ya interesantes en mi vida profesional está fechado en 1942. Vamos con Dau al set. Esa idea del imposible 7 del dado, de la cara número 7 del dado, de esa ruptura con la lógica, ¿de quién partió? La creación del Dau al set se debe, desde el punto de vista de realización, a dos personajes. Uno intelectual, que es Arnaldo Puig, y el otro que permitió, con su pequeña Minerva en su casa, realmente la realización de aquel pequeño folleto, que luego ha tenido su importancia, pero que en aquel entonces era de una humildad aplastante. Este fue el que hoy es gran pintor, Tarrats. Por hechos curiosísimos, nos encontramos en los años 40 y tantos un hombre como Brossa, un hombre como Antonio Tapies, un hombre como Juan Pons, un hombre como Tarrats y un hombre como Arnaldo Puig. Puig dijo, vuestras ideas tienen que estar registradas, tienen que plasmarse en algún sitio. Y allí empezó la cosa, de una forma muy sencilla, sintiendo cada uno de nosotros quizás que hacíamos algo importante, pero no con la trascendencia que luego se ha dado a tal punto que hoy día, estoy asombrado yo mismo, que nuestra generación se llama ya, de una forma como la del 27, se llama la generación del 48. Pero el origen fue también, como mi primera exposición, culinario, no didáctico.
Y era un grupo en el que había no solamente pintores, sino también escritores, 3 o 4 escritores por lo menos, ¿no? Bueno, a partir de la fundación tuvimos la gran suerte de que se publicaba otra revista en Barcelona que se llamaba Ariel, que representaba, digamos, la derecha, digo, del arte, por no decir otras cosas, porque no es mi métier ni mi oficio meterme en estas otras cuestiones. Y nosotros representábamos la izquierda en el sentido también del mismo que he aplicado para esta derecha. Y claro, nosotros éramos los locos. La vanguardia, la ruptura. La ruptura y todas estas cuestiones. Entonces, muchos escritores, poetas, se dieron cuenta que realmente en lo nuestro pasaba algo que no era cuestión de perder un tren tampoco, porque veían nuestra seriedad y sobre todo nuestra dedicación a la cuestión. Es decir, vivimos una época de posguerra, cuando yo leo los libros de Paco Umbral, que me habla de, a pesar de llevarnos 10 años y ser buenos amigos, y me refleja todo lo de Valladolid, yo también podría escribir, sin saber escribir, naturalmente, los dones que no quiso darme el cielo, pero seguramente una época en que realmente se producían esos movimientos de vanguardia, pero con una incomprensión total y que incluso nosotros mismos nos damos casi cuenta de lo que luego, con el trabajo nuestro, nuestras aportaciones... Y muchas veces cayendo en el vacío. Y muchas veces cayendo en el vacío, como es lógico. Además hay que pensar la juventud de nuestra época, ¿no? En aquel momento éramos muy jóvenes, ¿eh? Y además con un país que tenía las fronteras cerradas, había muy poca comunicación, escasísima comunicación con los fenómenos artísticos exteriores, etc. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien, yo creo que el momento en que el nombre de Cuixart suena como un primer aldabonazo importante es el de la exposición de los tubos, los tubos y las cuerdas. Sí. ¿Quieres recordar un poco eso? Sí, recuerdo que por esta misma clase de resortes, de imperativos, de construcción, destrucción, destrucción, construcción, como tú quieras, yo hice una exposición que naturalmente luego se ha llamado todo eso, pues arte pobre, pop art, todo lo que tú quieras, pero que la realicé en una pequeña galería de Barcelona, que se llama El Jardín, cuyo director es una persona muy simpática y muy importante y buen pintor también, que dirige hoy día una galería de Barcelona, que se llama Fluvià. Y hice una exposición que cayó de una forma insólita. No se podía imaginar a la gente que yo en aquel momento estaba buscando una cantidad de soluciones al arte, de salidas, que hoy, viéndolas con perspectiva, no las reniego, pero no las practico. Porque creo que la constante metamorfosis del artista es siempre la renovación, aunque lo pasado siempre va interviniendo en el presente, pero dicho de una forma diferente. Bueno, lo cierto es que en ese momento tú asumías esa inquietud de incrustar o de añadir objetos al lienzo, ¿no es eso? Exactamente, sí. Y entonces eran tubos. Había tubos y más tarde luego me volvió la necesidad absoluta de volver a hacer ese tipo de montajes, colajes que le llaman, y hice las muñecas. Las famosas muñecas. Pero a cabo de unos años. Las muñecas, y recuerdo que un pintor célebre y conocido de Madrid me dijo que él, en fin, era el padre de la cosa, que yo tal, en fin, lo encontré simpático de su parte, pero le recordé que don Antonio Gaudí, ya en el Parque Güell, hay un colaje de cerámicas donde aparece una muñeca. ¿Y en qué momento se encuentra ahora el arte de Modest Cuixart, después de toda esta evolución? ¿En un neorrealismo? ¿Cómo lo definirías, ahora que estamos llenos de etiquetas y de clasificaciones? Bueno, es por eso que y lo he dicho además en un texto de un pequeño libro que apareció recientemente en Madrid, es que yo creo que en el fondo, como te decía al comienzo de nuestra conversación, que los ismos han muerto. Han muerto, no hay etiquetas. Nosotros hemos recogido una herencia extraordinaria de todo lo que ha pasado a través del surrealismo, el dadaísmo, pero ahora queremos, o se desea o se pretende, con naturalidad, presentar un mundo que la sociedad, como también ha avanzado al mismo tiempo, lo va a aceptar como una cosa y un hecho natural. El arte está recibiendo distintos ataques de un tiempo a esta parte, desde diversos ángulos, desde diversas posturas,
ideológicas y tácticas. Por ejemplo, se está acusando al arte de que se ha convertido demasiado en una mercancía. ¿Hasta qué punto crees tú que es cierto que el arte se ha convertido demasiado en una mercancía, en un objeto de consumo? Bueno, de todas formas, hay que decir una cosa. Tampoco podía ser lo de años atrás, que resultaba ser que un pintor, un artista, un escultor, era un ser abandonado, marginado. Nada. Que casi se le compraba porque se le invitaba a comer o a cenar o porque divertía a una clase social. Casi parecido al bufón, al histrión. Tampoco es eso. Quizás tampoco es lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Esa gran especulación en torno del arte. Porque, como te he dicho antes, la sociedad ha progresado enormemente de los niveles, digamos, sociales más bajos, palabra que no me gusta utilizar, hasta los más altos. Ha habido evoluciones de sensibilidad. Y luego pasa lo siguiente, que se producen problemas de tipo incluso económico, como siempre se habían producido. Lo que pasa es que son problemas de tipo económico, que es el problema adquisitivo de la obra de arte, pero no igual como el Renacimiento, que era puerta cerrada. Juego y asunto entre príncipes y monarcas. No. Hoy el arte, a partir de los impresionistas, está a la calle. Seguro es que no todo el mundo puede adquirir una obra de arte. Siempre estará más cerca de las gentes poderosas que de las gentes con menos Como poder. problema de adquisición. Exacto. Pero como problema de sensibilidad, no. Bueno, pero también se habla de la inutilidad del arte como medio cultural, también se habla de la necesidad de suprimir los museos, en fin. Hay revolucionarios de todas las tendencias que están expresando muchos credos sobre el arte. Naturalmente que todos esos te son enteramente ajenos a ti, me imagino, en este momento. No, yo tengo constancia y temperatura además de lo que está sucediendo. Sí. Pero recuerdo un libro de Mathieu que dice, atención, escrito en los años 50 y tantos, atención a las falsas violencias, porque a veces es como un escudo de muchos ineptos el provocar revoluciones artísticas en contra del ministerium, del trabajo, del elaborar, de la artesanía del artista, porque están incapacitados de este ministerium. Además, pasa otra cosa. Parece ser que el hombre siempre ha dado importancia al valor de presencia de los objetos artísticos. Ha aceptado ideas dispares, audaces, revolucionarias, pero sí que ha querido siempre que estuviesen sujetas a una calidad en la realización. ¿A dónde va entonces la pintura? La pintura va por muy buen camino. Va por muy buen camino por una razón muy sencilla, porque son muchos los artistas, mundialmente hablando, que se van dando cuenta de que realmente el artesano dentro del artista es un personaje importante. O sea, que los divorcios que se han creado de sensibilidad en este momento, puede ser que dentro de pocos años se vean mucho más ajustados. Es decir, mi lema es el siguiente. Yo creo que la masa mundial, la humanidad entera, salvo algún retrasado mental, siempre ha estimado, ha reído y ha llorado con la obra de Chaplin. Y Chaplin es genial para el más inteligente como para el menos inteligente, como para el más poderoso como para el más humilde. Este me parece que es lo que va a aparecer en el arte próximamente. Ya se acabó eso de estas minorías. No. El pueblo está entrando en la sensibilidad del artista, el artista con el pueblo. La abstracción, por otra parte, ¿tú consideras que ha sido un fenómeno higiénico más o menos interesante, pero terminado? Evidentemente, ha sido un higienismo de importancia considerable, pero que ya no significa nada cuando uno da una potencializa de una forma firme y concreta la vida cotidiana, la vida del ver nuevo, la vida de un hombre trabajador o millonario, no me importa a mí, es un hombre,
vea ya un árbol, un camino, una piedra, una cara, una expresión, de una forma naturalmente nueva. Tú eres un hombre muy apasionado. Soy un hombre apasionado, porque si no fuese apasionado sería un frío y entonces me dedicaría a otra cuestión, cosa que no me quiero dedicar. Quiero decir, es Por apasionado ejemplo, pintando, apasionado sintiendo, apasionado en... soy muy apasionado pintando y pensando y sintiendo, pero también tengo que hacer una objeción. Cuando estoy en mi taller de Palafrugell, aquello para mí, será quizás por herencias de tipo médico, es un puro laboratorio, donde hay una seriedad exhaustiva en el trabajo, en el orden y en la continuidad de la elaboración. Allí no hay entrada, prohibida la entrada a los que no sepan geometría, como decía Bergamín, con respecto a los toros. Allí no hay entrada al que no entienda esta geometría del artista en el orden y en el trabajo. Hablando de la geometría, hay otras cosas en ti que también sorprenden al espectador medio, aparte de las obsesiones que hemos hablado de la muerte, del erotismo, de la mujer, que son esas claves como matemáticas, cabalísticas que aparecen en gran parte de tu obra. Sí. Raíces cuadradas. Sí, evidentemente. No son números, raíces cifras, cuadradas, bueno, ni son ya. signos matemáticos, son cabalísticas más bien. Son elementos... Son mágicas. Exactamente. Pertenecen al mundo de la magia que yo he creído siempre que ayudaban a comprender, a terminar mi obra. Pero de todas formas no te garantizo que continúen, porque casi me parecen unos elementos que me van sobrando. Me parece que yo tengo ya un DDT conmigo, que esos mosquitos ya no me gustan, y voy a utilizar el DDT. O sea que estás desprendiéndote Sí, de viejos barroquismos. exactamente. No, porque creo que la auténtica revolución empieza por aquí. Porque en ese momento, que sabes perfectamente que los valores están todos un poco así, parece ser que el pintor o el artista revolucionario es el que hace cosas que el pueblo no entiende, cuando es al revés. La auténtica revolución es hacer cosas realmente con mucha seriedad, con mucha revolución, pero que el pueblo las entienda. Y con eso no quiero decir que sea el arte pompier. O sea, que yo no soy un hombre partidario de la pintura completamente banal, de la pintura completamente absurda, que pintan una señorita elegante y no sé qué más, y que lo hacen así, y saben las fórmulas. No, es una pintura nueva, caras nuevas, árboles nuevos, casas nuevas, caminos nuevos, los que pertenecen a la mente, a la comprensión ya del pueblo hoy día y cada vez más. Bien, amigos, este es el Cuixart de los 50 años, el Cuixart del medio siglo recién cumplido, que está desprendiéndose de sus magicismos, de sus cabalísticas cifras y claves, y que está enfrentándose con una mayor desnudez, con un mayor rigor, hacia un Cuixart que todavía está por descubrir, pero que quizá aquí, en esta conversación, nos ha descubierto ya la parcela más importante de su personalidad de siempre y de la personalidad por venir, y que todos estaremos estudiando como un fenómeno tan importante de la pintura joven de España. Muy bien.